A ver, son 8 de la mañana con 18, el proceso de paz de Venezuela es harto complicado, porque acabamos de escuchar en la nota de F, hay narcotráfico, hay minería ilegal, hay M-19, hay FARC, hay guerrilla de derecha, hay guerrilla de izquierda, había acuerdo de paz supuestamente plebiscitario, el acuerdo no salió como querían, el plebiscito no salió como querían, pero es una situación de hecho. ¿Cómo ve en el escenario internacional y sudamericano este fallido acuerdo de paz el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey? Buenos días. Philip, muy buenos días contigo y con todos los amigos. Bueno, fíjate, lo primero que tendremos que objetivamente concluir es que el acuerdo de paz que debió tener dos partes sustantivamente decididas y definidas para lograr una paz permanente no era verdad, no era cierto. Una de ellas, las FARC, negociaron por 4 años y medio, 5 en La Habana con sus actores visibles sin tener la convicción de querer lograr la verdadera paz o jugando muy mal a los que sí lo querían, que era el grupo negociador liderado por Iván Márquez, que siempre se sentó en la mesa buscando la paz y en el fondo no la estaba persiguiendo. Entonces, las FARC no fueron cohesionadas, no tuvieron un solo frente de batalla en la mesa. Eso no es verdad, porque ha habido un cálculo político. Y en segundo lugar, siendo un acuerdo jurídico, un acuerdo de derecho, no de hecho, evidentemente han habido en esta última etapa factores exógenos fuera del país, extramuros, que han contribuido a que la disidencia de las FARC, que siempre hubo, acuérdate, fueron también negadas, que ya no habían más remanentes. Mentira, sí las hay. Esa disidencia ha sido aprovechada por fuerzas exógenas, que en otras palabras siempre ha sido Venezuela el espacio vital para recrear un frente contra el gobierno de Colombia, el que fuere, sea de Uribe, sea de Santos o de Iván Duque, desde la posición de régimen que de facto que mantiene a Venezuela, coadyuva y apoya. Entonces, este foco de disidencia que hoy es una realidad consumada, que aun cuando el Estado colombiano acaba de operar coactivamente con 9 bajas para los disidentes, refleja una estrategia y una intención de crear zozobra en Colombia, y las FARC disidentes se convierten, a mi juicio, en el mejor instrumento que utilizan estas fuerzas vitales exógenas desde Venezuela, con un régimen que evidentemente quiere mantener esta situación en la zona de frontera Colombo-venezolana. Este es el primer escenario, Félix. A ver, Miguel Ángel, te interrumpo por lo siguiente. Sendero Luminoso quería llegar a un acuerdo de paz en su momento. En su momento, inclusive, hasta Montesinos inicia diálogos con Abimael Guzmán. Es más, Javier Churliza, que era el abogado que el propio Abimael Guzmán dice que los estaba ayudando para llegar a algo parecido a un acuerdo de paz, en determinado momento durante el gobierno de Toledo, cuando toman la cárcel de Yanamayo, los senderistas, va a hablar con Abimael Guzmán, porque toman una cárcel. Entonces, eso ha pasado en el Perú hace unos años. La realidad es que el señor Kuczynski se puso a opinar sobre el acuerdo de paz de Colombia, no dándose cuenta que al opinar sobre una decisión soberana y propia de los colombianos, con su mundo, con su situación geopolítica, política, narcotráfico, etcétera, etcétera, no se daba cuenta que esa idea de opinar podía rebotar en el Perú para con lo que quiere Sendero Luminoso y Movadef, que hoy por hoy, tanto los senderistas como los emerretistas se han reciclado en Conaresutep, en Lentejeros, en movimientos neoecologistas, y lo que quiero es que le expliques a la gente que en el Perú todavía hay remanentes de Sendero metidos con minería ilegal y con narcotráfico, que la experiencia colombiana nos tiene que enseñar algo a nosotros,
que esta gente extremista que mata a Miguel Ángel Rodríguez Mackey porque no piensa como él, o mata a su señora, a sus hijas, pone una bomba en la puerta de su casa y mata a todo el barrio, esta gente no va a cambiar. Al menos así pienso yo. ¿Qué puedes recordar de esa época y qué pasa si lo retrotraemos a las algaradas antimineras, por dar un ejemplo que tenemos hoy acá en el Perú? Philip, me parece muy importante tu reflexión. Sin embargo, para orientar a la gente que nos ve y nos escucha, es muy importante lo siguiente. Mira, hay enormes, abismales, montañosas diferencias entre una guerrilla que es un sujeto del derecho internacional. En otras palabras, una guerrilla es una entidad que tiene reconocimiento internacional, tiene deberes y derechos, se somete a las reglas internacionales, y un grupo terrorista que no tiene nada de eso, que son delincuentes. Las FARC fueron terroristas, pero para negociar con el gobierno de Colombia tuvieron que dejar los rehenes que tenían, porque el gobierno de Colombia no podía negociar por más que baje al llano con terroristas. Eso es una verdad absoluta en las relaciones de poder y en las relaciones jurídicas. Entonces, las FARC se convirtieron en guerrilla y pudieron negociar. En el caso peruano, más allá de lo que tú acabas de narrar, que no lo podemos negar, que existió, nunca fueron guerrilla, nunca tuvieron un jefe conocido. Se le conoció a Ismael Guzmán solamente en el año 92, nunca tuvieron apoyo del pueblo, al contrario, fueron los desplazamientos hacia la costa, porque disculpa, Miguel Ángel, y los mataban. Cierto, sí. Perdón, cierto y muy cierto, pero recordemos que hay congresistas de la República que siguen hablando de ellos y dicen que sí fueron guerrilla, especialmente el MRTA, o que son prisioneros políticos, pero el fondo es que acá en el Perú siguen operando de diversas maneras, siguen haciendo política. La guerra armada es parte de su lucha política y la idea es que nunca volvamos a llegar a ello, y que hay que entender en la experiencia diferente de abismal colombiana que eso nos podría pasar a nosotros si no ajustamos la lucha política y de inteligencia contra los terroristas. Totalmente de acuerdo con lo segundo que acabas de decir. Por eso la primera era solamente para orientar. Con lo segundo, fíjate, siempre dije que el acuerdo de la verdad y la reconciliación fue el punto de quiebre negativo, porque nunca el acuerdo de la verdad y la reconciliación en el Perú dijo que Sendero Luminoso era un grupo terrorista. Dijo que era responsable, Philip, de la mayor cantidad de actos terroristas, pero lo calificaba de Partido Comunista del Perú. Nunca lo llamó grupo terrorista, que como sabes, jurídicamente es distinto. Entonces, sí ha habido y hay el día de hoy estos remanentes de Sendero Luminoso encapsulados en el aparato estatal, en el aparato social, académico, están infiltrados con el Movadef, etcétera. Por esa misma razón es que el Estado, que fue en su primera etapa policíaco contra Sendero Luminoso, desde la detención de Abimael Guzmán en el 92 y otros más durante los 8 o 9 años siguientes, a mi juicio, en los últimos 25 años bajó la guardia, y por eso vemos jóvenes que son adictos y adeptos a los espacios ahora en este nuevo orden para Sendero, penetrado en la civilidad, en grupos académicos, grupos sociales. Y eso significa la incapacidad del Estado para poder determinar realmente con un buen trabajo de inteligencia qué es lo que ha estado pasando en estos últimos 25 años. Como siempre, dejando todo para las calendas griegas, dejando todo para después, nos hemos preocupado en otras cosas y no en mantener la garantía de una paz permanente. Hoy están, sabe Dios, diseminados en qué espacios, tanto así que buscamos y encontramos explicación a las adversidades y a los errores y a las cosas absurdas que se producen en el medio social nacional. Fíjate la importancia que tiene el ejemplo de las FARC, que hemos visto cómo han 53 años doblegado al Estado colombiano, vituperando el concepto de la paz y ensangrentándolo, y no llegan a una solución
clara y concreta, porque no ha habido ánimos y porque no ha habido tampoco reglas claras desde las propias facciones terroristas. En el Perú, nosotros ha sido muy experimentamos... amable, muy buenos días, muy amable y clarísimo Miguel Ángel Rodríguez Mackay.